SCP-11550 debe permanecer en un hábitat cerrado que imite un bosque tropical dentro del sitio. Este hábitat debe incluir abundante vegetación y un sistema de monitoreo audiovisual. La boa es extremadamente sensible a las intenciones humanas. Cualquier individuo que se acerque debe someterse a evaluaciones psicológicas exhaustivas. SCP-11550 es una boa constrictora de aproximadamente 4 metros de largo y 30 kilogramos de peso, con un patrón de escamas de tonos verdes y marrones. SCP-11550 muestra un comportamiento calmado hacia personas con intenciones altruistas, generando un campo psíquico de efecto calmante. Si detecta intenciones maliciosas, SCP-11550 reacciona hostilmente, provocando alucinaciones perturbadoras y un colapso mental en la víctima. El 20, un guardia de seguridad fue teletransportado fuera del hábitat de SCP-11550 tras intentar dañar a la boa con un arma de descarga eléctrica. El guardia fue encontrado en estado de shock a más de 200 kilómetros, con alucinaciones severas y heridas autoinfligidas. Se reforzó la seguridad y se capacitó al personal. Durante una inspección, un investigador activó el efecto de SCP-11550, sufriendo un colapso nervioso y desapareciendo del sitio. Fue encontrado horas más tarde en una zona boscosa con traumas psicológicos, llevando a una revisión del historial de conducta de los empleados. Tras una brecha de contención accidental, SCP-11550 accedió a una zona de descanso. Un guardia que intentó interceptarla fue teletransportado. SCP-11550 fue recuperada sin incidentes graves, pero se actualizaron los sistemas de ventilación y cerraduras automáticas. En una prueba supervisada, el doctor observó a SCP-11550 con 2 sujetos. El primer sujeto, conocido por sus actividades comunitarias, experimentó una profunda sensación de bienestar tras aproximarse a SCP-11550. El segundo sujeto, con antecedentes de delitos menores, entró en pánico a los pocos segundos y fue teletransportado al bosque remoto. SCP-11550 plantea un dilema ético-significativo para la Fundación de Discapacidad de Justicia Moral. Aunque sus efectos parecen responder a la naturaleza de las intenciones humanas, el criterio exacto de SCP-11550 permanece desconocido.